Primero, ¿qué va a ser química? Como les mencionaba, no hay una definición estricta en ese sentido, ¿sale? Sin embargo, debemos de fijarnos en palabras clave. Pues, por ejemplo, aquí tengo una que dice química es la disciplina relacionada con el estudio de la materia y su transformación en términos de estructura y composición, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de un cambio estructural eh, a escala de rearreglo de átomos, estamos hablando de química, ¿sale? En este caso, pues entendemos materia como desde todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, eso sería materia. Y química es la disciplina que estudia los cambios en la composición y la transformación de esa materia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace un químico? Pues un químico puede trabajar en varias cosas. Puedes, puedes trabajar en el área de investigación y desarrollo, en la academia, dando clases, en la industria, en divulgación de la ciencia, en las áreas de patentes, por ejemplo, en las áreas de análisis, en las áreas de protección civil, evaluando riesgos o derrames químicos, etcétera, ¿no? O sea, las áreas son como muy variadas en ventas también, ventas de reactivos, optimización de procesos, de síntesis, desarrollo de los mismos, etcétera, ¿no? O sea, hay como muchas pues, posibilidades en este sentido. Química en este sentido va a ser una ciencia central, ¿sale? Porque va a ayudar a nutrir el conocimiento de muchas otras, como por ejemplo medicina, química se relaciona con farmacología, con química clínica, con nutrición, en biología, ¿sale? Bioquímica, obviamente, física, porque muchas de las técnicas de física, técnicas que han desarrollado físicos, las podemos aprovechar para conocer las composiciones de las muestras, ¿no? O sea, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, en ciencias del ambiente o ciencias atmosféricas, para determinar la cantidad de contaminantes que puede haber en un medio marino o en el aire, etcétera, ¿no? En astronomía también. De hecho, no sé si ustedes sepan que pues prácticamente cuando decimos que todos nosotros somos polvos de estrella, pues pues es la realidad, ¿no? En ese sentido. Porque pues prácticamente todos los elementos se sintetizan allí en las estrellas, ¿no? En ese sentido. Entonces tenemos geología, porque también los procesos geológicos o geoquímicos nos pueden dar información acerca de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces la química en ese sentido va a ser una ciencia central que va a nutrir y que también se va a nutrir de muchas otras disciplinas. Muy bien. Entonces, típicamente existen 5 áreas en las que podemos dividir a la química, ¿vale? La primera va a ser la química inorgánica, la segunda la química orgánica, pueden considerar también la bioquímica, la fisicoquímica y la química analítica, ¿sale? Muy bien. ¿De qué trata la química orgánica? La química orgánica va a tratar de los compuestos del carbono, ¿sale? El carbono tiene una característica muy especial que se llama concatenación, es decir, que tiene la habilidad de formar grandes cadenas de átomos de carbono unidos entre sí. Muy bien. Entonces, pues prácticamente es muy importante, de hecho también se le llega a conocer como química del carbono, porque pues todas nuestras biomoléculas, como son ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, etcétera, van a estar formadas por esas largas cadenas de carbono. Entonces, por eso la química del carbono o química orgánica es muy importante. Para el resto de los elementos en la tabla periódica tenemos lo que se conoce como química inorgánica, ¿sale? Dentro de la química inorgánica también podemos tener a la química organometálica, que es una fusión de la química orgánica y la química inorgánica. Lo que sucedía es que antes se consideraba, bueno, si ustedes vieron el video,
que había una barrera inseparable entre química orgánica y química inorgánica. ¿En qué sentido? Que se pensaba que todo lo orgánico, todas las sustancias orgánicas, solo podían sintetizarse mediante los organismos vivos, ¿no? Sin embargo, en 1828, un químico alemán, Friedrich Wöhler, demostró que era posible sintetizar la urea, un compuesto orgánico presente en la orina, a partir de una sal inorgánica, el cianato de amonio. Cuando se calienta se descompone en urea. Entonces esto rompió el paradigma que existía desde el siglo XIX y desde hace mucho tiempo atrás, de que había una división entre química orgánica y química inorgánica. Pues ahora sabemos que no. Y pues hay toda una química dedicada al estudio de los compuestos enlace metal-carbono, que se conoce como química organometálica, ¿no? Luego tenemos la química analítica. La química analítica va a ser toda esa química de CSI, ¿no? Miami. Se va a encargar del estudio de los equilibrios en disolución de las especies y de su cuantificación. Además como del estudio de los instrumentos para determinar estas concentraciones en una subrama que se conoce como química analítica instrumental, ¿no? La fisicoquímica pues va a pues se va a encargar de estudiar esos temas que se encuentran entre física y química, ¿no? Como es la termodinámica. Vamos a estudiar la termoquímica, que nos dice los cambios energéticos asociados a las reacciones, ¿sale? Dentro de la fisicoquímica. Podemos estudiar la cinética química, que nos dice o nos da información acerca de la tasa de cambio, de la velocidad con la que van a ocurrir esos cambios, ¿no? Podemos estudiar fenómenos de interfaces o la química de superficies, que estudia muchos fenómenos como el mojado en una superficie, que puede ser muy importante para estudiar la adherencia de las pinturas en una determinada superficie, para saber o diseñar materiales que sean hidrofóbicos y que repelan el agua, etcétera, ¿no? Y la bioquímica, que se encarga de estudiar las reacciones de los organismos, las reacciones químicas dentro de los organismos, ¿no? Entonces podemos tener bioquímica microbiana, bioquímica celular, bioquímica metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Perfecto. Igual les digo, esto es un repaso de lo que vimos en el video. Entonces, muy bien. Entonces, pues prácticamente la química se encuentra formando pues, prácticamente parte de todo, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Desde que nos despertamos, nosotros mismos somos reacciones químicas, la respiración, en la que nosotros estamos convirtiendo el oxígeno en CO2 y vapor de agua, sale, es un proceso químico, la nutrición, que es el descomponer los alimentos en moléculas más fundamentales y obtener energía en forma de ATP, es un proceso químico, ¿sale? Los cambios de energía química de nuestro cuerpo, energía mecánica, pues son procesos químicos. Bueno, el cambio de energía es un proceso físico, pero pues desde aquí vemos una bicicleta impulsada por un organismo, eso es un proceso químico, ¿no? Entonces la química siempre va a estar alrededor de nosotros, ¿no? Y en muchas aplicaciones que nosotros no pensamos. Una de ellas, y de interés económico, son las fermentaciones, ¿no? Que llevan hacia la producción de alcohol, donde dependiendo de la fruta o de la fuente de azúcar a fermentar, pues vamos a obtener distintas bebidas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la fermentación de la uva, ¿qué bebida produce? Vino. El vino, ¿no? De la manzana. Sidra. Sidra, eso, muy bien, ¿no? El vodka viene de la qué? De la papa. De la papa, exacto, ¿no? Entonces vamos a tener distintas fuentes que van a producir pues distintas bebidas alcohólicas. Igual,
Ese también, por ejemplo, cuando calentamos alimentos, los coches, por ejemplo, nosotros añadimos gasolina, obtenemos reacciones, energía para mover el coche, de las denominadas reacciones de combustión, ¿no? Podemos llevar a cabo reacciones químicas, en el microondas, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan las sopas Maruchan, o no sé si sepan que no deben de calentar cosas de unicel en el microondas. Bueno, nosotros decimos aquí en México unicel, también se puede conocer, el nombre químico es poliestireno, que es el material con el que se hacen los vasos térmicos para el café, los que son desechables. Espuma también le dicen, styrofoam, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del microondas pues pueden pasar reacciones de degradación de esos polímeros y formar compuestos que son cancerígenos, ¿no? Plaza química hemos desarrollado pues materiales que son conductores, que permiten esto que hacen posible la existencia de microchips. Salen materiales que son semiconductores como el silicio o el arsenuro de galio, que pues han permitido pues todo el desarrollo, ¿no? De las tecnologías en la actualidad. Entonces son muchas, muchas cosas pues las que van por ahí, ¿no? Muy bien. Igual, por ejemplo, en nuestra casa, pues todos los materiales de construcción que tenemos, las pinturas, los silicones con los que sellamos las ventanas, el vidrio, lleva un proceso también de transformación. Es una mezcla, de hecho, de varios componentes. Pues también la química, paradójicamente, es que se pueda pensar desde el lado negativo, pues también ha ayudado a solucionar parte de los problemas que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de catalizadores para reducir las emisiones de los coches, pues tiene que ver con química, ¿no? Igual también el desarrollo de coches eléctricos, que si bien no se han popularizado, no es tanto porque no sean viables, porque lo son. Sin embargo, pues aquí juegan un papel muy importante las industrias petroleras que no han permitido y que hasta cierto punto han saboteado, ¿no? La introducción de estas tecnologías más limpias. También debemos de considerar eso, ¿no? Por ejemplo, las medicinas han incrementado la esperanza de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, para pasar de 30 años a cerca de 80 años que ahorita tenemos, pues las medicinas han jugado un papel muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, y pues todo esto se debe a las sustancias químicas. También, por ejemplo, algo que nunca consideramos es el suministro de comida, ¿no? Pues a pesar de que haya mucha gente que es proorgánico, pues hay que pensar en la cantidad de tierra que se necesitaría o en la cantidad de recursos que se necesitarían para pues satisfacer las demandas de alimentación, ¿no? Tanto como de vegetales, verduras, plantas, como de animales, ¿no? Que necesitan el pastoreo. Entonces, pues la química ha provisto de sustancias que pues han permitido que crezcan pues nuestros cultivos libres de plaga, ¿no? Claro, todo se debe de analizar, ¿no? Porque si ustedes ven esta cuestión del glifosato que ha salido a la luz de la empresa Monsanto, pues ahí sí uno duda, ¿no? De los beneficios o las aplicaciones de la química. Acuérdense que siempre depende de las manos en las que caiga la aplicación que se le da, ¿no? Igual, por ejemplo, jabones y productos de limpieza, pues también son parte de la química.
Algo muy importante fue el desarrollo de las telas sintéticas, ¿no? La primera tela sintética fue el nylon. Entonces, imagínense, esto fue una revolución, pues no solo por la moda, sino porque imagínense depender de textiles vegetales o de origen animal, como el algodón o la lana, pues la cantidad de hectáreas que necesitarían plantarse de algodón, o la cantidad de lana que se tendría que pues producir por ovejas, aparte de todos los pastizales para alimentarlas, ¿no? Entonces, pues sería una gran contaminación en ese sentido. También gracias a la química hemos obtenido muchos colores. Ahorita tenemos en la actualidad más de 23,000 diferentes tonos, ¿no? Que parten desde compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, etcétera, ¿no? El mundo del deporte también se ha visto beneficiado con la introducción de materiales más ligeros, esto que permiten que la transpiración sea más sencilla, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos gracias a la química, ¿sale? Cuando nos alimentamos, como les mencioné, podemos adquirir distintos biomoléculas, como son las proteínas, por ejemplo, de las carnes, las leches, el pescado, los huevos, etcétera, ¿no? Un ejemplo representativo de esas moléculas es el colágeno. El colágeno tiene una estructura de fibra y pues es un componente muy importante en el cabello y en las uñas, ¿no? Existen pues también en la actualidad dispositivos electrocrómicos, que es decir, que pueden cambiar inteligentemente a hacer más opacos o transparentes, pues dependiendo de la cantidad de luz que les pega, ¿no? O sea, esas ventanas que luego sacan que se ponen blancas cuando aprietas un botón y translúcidas cuando lo vuelves a apretar, pues son ejemplos de, pues de materiales poliméricos que son conductores, ¿no? Antioxidantes, también eso ha sido pues bastante importante. Toda la industria de preservación de alimentos, imagínense cuál sería la vida en aquel de los productos si no tuviéramos agentes que fueran capaces de, pues de protegerlos, ¿no? Frente a los hongos, frente a las plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante. En la actualidad se busca hacer músculos sintéticos con polímeros orgánicos conductores, debido a su analogía orgánica, para evitar el rechazo por parte del organismo. Pues estas pantallas ya son una realidad, ¿no? Que se encuentran hechas de OLEDs o diodos orgánicos emisores de luz y grafeno, ¿no? Que es un material conductor y muy flexible y que puede ser trabajado en láminas. De hecho, ya hay celulares que se doblan en ese sentido, ¿no? Igual también la influencia de la química en el arte es innegable. Por ejemplo, uno de esos casos es el azul de Prusia. Por ahí tengo un video, también si lo quieren ver en el canal, está muy interesante, acerca de la importancia y la historia del azul de Prusia, dado que fue el primer azul sintético, el primer colorante azul sintético de la historia. O sea, no el más viejo, porque se conocían de manera pues natural otros, pero sí el primero que logró sintetizarse, ¿no? También eso era muy, muy importante. La aplicación de esto se vio en los cianotipos, que fueron los primeros tipos de fotografías junto con los daguerrotipos que existieron en el siglo XIX a principios de. Entonces, otra industria revolucionaria, pues también son los maquillajes, ¿no? O sea, toda esta tecnología para pues, hacer a las personas pues, más bellas, ¿sale? También es muy importante. Pues como les mencioné, esta es la estructura del nylon. Este es el primer polímero sintético, porque se le llama polímero, porque yo parto de uno o dos bloques de construcción. En este caso, esto es un copolímero. ¿Sale? Donde yo uno muchas de estas partículas para formar fibras, para formar compuestos que son largos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la estructura del nylon, ¿no? Que es un copolímero. Y fue la primera fibra sintética. Y pues realmente revolucionó la moda, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la moda que existía en el siglo XVII, pues prácticamente dependía de telas naturales, ¿no? Como el algodón, la lana, etcétera. Entonces,
vino también a revolucionar nuestra forma de vida, ¿no? Por ejemplo, aquí un caso específico de México es durante el siglo XIX y principios del XX, la zona del sureste mexicano se caracterizaba por la producción de enequén, que es esta planta que es muy similar al maguey, de la cual se podían sacar fibras bastante resistentes, pues para generar ropas, ¿no? Sin embargo, pues el declive de estas haciendas llegó con la introducción de materiales como el nylon. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el impacto económico de la química en ese sentido? Pues vemos que hay distintas industrias que, o bueno, más bien podemos partir las diferentes industrias químicas. Este es el caso de la Unión Europea, ¿sale? Aquí podemos ver que la empresa de goma y plásticos, de caucho y plásticos, es muy importante, la de materiales de construcción, la de pulpa y papel, la industria automotriz, la metalúrgica, textiles, maquinarias, bebidas, y comidas, publicidad y impresión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muy, muy importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver la producción mundial de pinturas y recubrimientos. Pues aquí podemos ver que China encabeza prácticamente la producción en este sentido, ¿no? Sobre todo arriba de Japón, porque China eh, tiene la suerte o la fortuna de que cuenta con con amplias reservas de los metales que se conocen como tierras raras, ¿sale? Y que son muy importantes en la producción de electrónicos de alta fidelidad. Entonces, pues China, literal está en la vanguardia de eso, ¿no? Igual, por ejemplo, pues podemos ver que así como China produce sus colorantes sintéticos, también los consume, ¿no? Para producir. Y aquí podemos ver que aparece México, ¿no? Dentro de los primeros 10. México ocupa muchos colorantes, importa muchas cosas, ¿no? Entonces, estos son como los aspectos positivos de la química, ¿no? Pero también ha habido, pues, muchas tragedias, ¿no? De hecho, por ahí les voy a mandar algunos videos muy interesantes donde hablan de lo que ha pasado cuando no se ha, cuando no se ha tenido o se ha menospreciado el papel que juegan los desechos químicos en la contaminación en el ambiente, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, vamos a hablar acerca de podemos hablar de el desastre que sucedió en Chernobyl, ¿no? Que ocurrió en Ucrania, en ese tiempo era la Unión Soviética, en 1986, donde la negligencia humana pues provocó la explosión de un reactor nuclear que liberó pues una nube radioactiva de cesio 155, un isótopo bastante radioactivo, sobre toda Europa, ¿no? Y pues un desastre que sabemos que trajo consecuencias para toda esa zona, tan es así que no se va a poder volver a habitar dentro de 10,000 años, ¿no? E incluso ahorita se está trabajando en un nuevo proyecto porque el sarcófago que se diseñó para contener los, pues el reactor roto que podemos ver aquí, pues ya prácticamente superó su tiempo de caducidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, este es uno de los peores desastres nucleares que han sucedido, ¿no? Que en México no nos quedamos atrás, ¿no? Aquí en los 70s, en los 80s ocurrió un desastre de la manera más tonta, que al menos en Chernobyl tienen alguna idea de lo que sucedió, del alcance aquí en México. La verdad es que no, ¿no? Pues por ahí también les voy a pasar un podcast. Ese es humorístico, pero la investigación es buena. O no sé si ustedes conozcan los podcasts de leyendas legendarias. ¿No? Son unos tipos que cuentan historias, pero en especial un podcast que se llama Cobalto 60. Está muy, muy bueno para que lo escuchen y tiene que ver con un desastre que ocurrió en México y pues
para que se lo lleven bien tranquilito. Están en YouTube y en Spotify. Se los mando con Marco para que lo escuchen y complementen. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, unas personas, ajá, unas personas en Ciudad Juárez, en el norte, de hecho. ¿Mandé? Le quería preguntar si era de que se habían robado un cargamento de cobalto, de hecho. No sé si es esa historia. Ah, bueno, es que de que se los han robado, sí ha pasado varias veces. Uno fue como en 2000, 2010, 2012, por ahí. Se lo robaron, pero no pasó en los 80s. Lo que pasó fue en un hospital de Ciudad Juárez, las personas de intendencia o pues estaban trabajando en el almacén y el gerente del hospital les dijo que ahí había una máquina, y pues ellos preguntaron, era una máquina de rayos X, pero adentro tiene una fuente radiactiva de cobalto 60. Entonces la empezaron a agarrar a martillazos y pues de repente vieron ahí la caja, ¿no? Pero pues en su ignorancia la abrieron y el cobalto 60 venía como en forma de granallas. Entonces toda la radiación liberada ahí, pues se les ocurrió vender estos desechos al fierro viejo y ahí se hicieron láminas. Entonces no se sabe hasta la fecha cuál haya sido el verdadero alcance, que de hecho se descubrió este incidente por pura casualidad, porque se hicieron sillas con estos materiales y un camión que perdió la ruta pasó por el Instituto de Investigaciones Nucleares de Los Álamos, detonando todas las alarmas de altos niveles de radioactividad. Entonces ahí lo descubrieron en Estados Unidos y rastrearon todo el problema hasta Ciudad Juárez, en México, ¿no? Entonces sí, no sé si habéis escuchado algo de eso. Pero sí, yo creo que es el desastre nuclear más importante de toda América. Y orgullosamente mexicanos, por favor. Qué horror. Sí, no. Y bueno, pues los desastres nucleares de Fukushima, ¿no? También, por ejemplo. Un desastre que es más químico fue el desastre de Bhopal, también en 1986. Fíjense qué coincidencia. Resulta que esto ocurrió en India, ¿vale? Eh, y tuvo que ver con la fuga de un químico muy peligroso, que se almacenaba en unos tanques, donde igual varios protocolos de seguridad fallaron, no se dio el mantenimiento adecuado, y se liberaron grandes cantidades de un gas tóxico hacia el pueblo cercano, que se llama Bhopal, ¿no? Se estima que de manera directa e indirecta, este desastre de la nube que les digo causó la muerte de cerca de 10,000 personas en el curso de 2 semanas, ¿no? O sea, fue un desastre terrible. Las personas fueron indemnizadas por una cantidad miserable, y hasta la fecha, pues Union Carbide nunca ha asumido la responsabilidad de lo que hicieron, ¿no? O sea, para que les digo, pues, para que vean lo peligroso que puede ser trabajar con las sustancias químicas, que sí lo es, ¿no? Y por ahí también, por ejemplo, hay un desastre. Ese ocurrió en Japón en los 60s, en los 50s, me parece. Se llama el desastre de la bahía de Minamata, que fue una intoxicación masiva con mercurio. Entonces también por ahí les mando videos que están interesantes. El mejor está en inglés, pero le pueden poner los subtítulos en español y no, no hay ningún problema. Pues para que vean pues cómo se dio esto, ¿no? Entonces la realidad es que pues trabajar con sustancias químicas pues, requiere de mucho cuidado, de ser muy responsables y de tener pues conocimiento en esta área. Muy bien, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de los materiales de laboratorio, ¿no? Para que se vayan familiarizando con ellos. Muy bien, parece muy bien.
Este caso sí lo he escuchado, nos dice Ecatl. Sí fue muy sí fue muy famoso. ¿Tú eres de aquí de México? Y nos contestó. Sí, ok. Sí, no, fue bastante famoso. Por ahí les voy a pasar el, el podcast de leyendas legendarias, porque esos tipos lo cuentan muy gracioso. Y ahí para que se diviertan un rato. Espérenme aquí tantito que cayó un aguacero, pero ya se quitó, pero fuerte. Pero como estoy afuera, tengo una lona y aquí está cayendo el agua. Ya la puse. La jerga. Aquí está jerga para que absorba. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos con materiales de laboratorio. Este sí lo tenemos en español. Aquí está. Sale, entonces, bueno, el instrumental que se ocupa en laboratorio es bastante diverso, ¿no? Podemos clasificarlo por su uso, ¿sale? Podemos tener material hecho de cristal, que se conoce como cristalería, donde vamos a tener pues materiales de contención, que quiere decir que se ocupan para contener, para guardar cosas, materiales volumétricos para medir volúmenes, materiales de uso diverso, ¿no? Podemos tener materiales de sujeción y soporte para sujetar como pinzas, soportes universales, etcétera. Materiales de calentamiento y equipos y materiales de uso diverso, ¿no? También podemos tener diversos pues, materiales, como son el vidrio, la porcelana, la madera, el metal, el plástico o el caucho, ¿no? Vamos a ocupar uno u otro, dependiendo del tipo de material que vamos a ocupar y del uso que se le va a dar, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con cristalería. Lo primero a considerar es que hay materiales que se llaman de contención. Como su nombre lo dice, se ocupan para contener, es decir, guardar sustancias o disoluciones en un lugar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener estos que se llaman viales, ¿sale? Hay viales que son ámbar, así se les llama, de vidrio ámbar. Estos se ocupan para guardar materiales que son sensibles a la luz que se descomponen, ¿no? Como las disoluciones de permanganato de potasio, por ejemplo. Podemos tener paso de precipitados, este es el más famoso, matraz de Serlin-Meyer, que ojo con esto, ¿sale? A pesar de que nosotros vemos aquí que estos materiales tienen una graduación, jamás en la vida debemos de medir volúmenes con ellos, ¿sale? Por ejemplo, estos 100 mililitros, aquí nos dice aproximado. Estos materiales no se ocupan para medir volúmenes, solo para contenerlos, para guardar las disoluciones, ¿no? Muy bien, entonces nunca debemos de medir volúmenes con esto. Como les mencioné, pues es el vaso de precipitados, el matraz bola, por ejemplo, matraces Erlenmeyer. Estos son especialmente útiles cuando hacemos titulaciones ácido-base. ¿Qué es eso? Mediante una sustancia ácida o básica, pues podemos conocer la concentración de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú analizas una muestra de chiles en vinagre, añadiendo una base con un indicador, puedes conocer cuál es la concentración de vinagre en una lata de chiles, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la idea. Muy bien. Tenemos tubos de ensayo, ¿sale? Que son para contener, mezclar, calentar pequeñas cantidades de sustancia. Vidrio del reloj, sirve para cubrir vasos o para contener sólidos a ser pesados. Los viales, como les dije, nos permiten guardar muestras. Nunca debemos de, de medir volúmenes con estos, que lo he visto que hasta gente que es profesional lo hace. Esto no se debe de hacer.
Para esto tenemos el material volumétrico, ¿sale? Que ahorita no vamos a ahondar en los tipos de materiales volumétricos que existen, o sea, este curso es introductorio, nada más. O sea, los vamos a mencionar, pero no las distintas clases y los cuidados que se deben de tomar con ellos, ¿no? O sea, si alguien tiene duda me puede preguntar, pero de manera general de introducción, pues vamos a mencionar los usos y el nombre, ¿no? El material más preciso que pueden encontrar para medir volúmenes es la bureta, ¿sale? La bureta es un tubo largo, las hay de distintos volúmenes, de 10 mililitros, 25, 50, son los volúmenes más comunes. Tienen una llave de teflón, ¿sale? ¿Por qué teflón? Porque es un material resistente hasta el ataque de pues, muchas cosas. Entonces, de tal forma que ustedes la llenan con líquido y pueden ir midiendo la cantidad que están vertiendo con esta llave. Bureta. Tenemos los matraces volumétricos. Los matraces volumétricos miden un volumen definido. Y ahí sí vamos a tener un chorro de matraces volumétricos. Vamos a tener desde chiquititos que miden 1 mililitro, 2 mililitros, 5 mililitros, 10. Hay de 25, de 50 mililitros, de 100, 250. Hay de 500 mililitros, 1 litro, incluso hasta de 2 litros, ¿no? O sea, desde 1 mililitro hasta 2 litros, imagínense. Y se ocupan para medir volúmenes. ¿Cómo lo medimos? Pues con esta línea que está aquí, que se le llama aforo. Me esperan un segundito, perdón. Espérenme que algo pasó aquí. Permítanme. Ya, perdón. Entonces, medimos los volúmenes con esta línea de aforo o línea de enrase, ¿no? Entonces, dependiendo del líquido que tengamos, es como vamos a leer el volumen, ya sea con el menisco cóncavo, que es un menisco, es la curvatura que genera un líquido cuando se encuentra en un tubo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, si ustedes tienen el agua, en vidrio se va a formar un menisco que es cóncavo, porque parte de las moléculas del agua que están pegadas a la pared van a sentir atracción a la misma, se van a quedar pegadas y las del centro van a caer, entonces forma un menisco cóncavo. Y en otros materiales como el mercurio se forma un menisco convexo. De hecho, se los enseño para que lo sepan. Vean. Miren, aquí está una imagen de la vida real. Por ejemplo, para el agua, nosotros debemos de leer o checar que la línea de aforo esté debajo del menisco, porque es un menisco cóncavo. Para el caso del mercurio, vamos a ver si hay uno aquí de mercurio. Bueno, aquí está la diferencia. Tenemos un menisco convexo, entonces la línea debe de quedar abajo del menisco convexo, arriba del menisco convexo, abajo del menisco cóncavo, ¿no? Muy bien. Tenemos las pipetas volumétricas. Hay pipetas en las que necesitamos soplar para que todo el volumen, para que está calibrada la pipeta salga. Y hay pipetas que son demasiado parcial. ¿A qué se refiere esto? Si yo estoy tomando aquí con una propipeta el material, ¿sale? Es como una jeringa, pues, ¿no? Donde ustedes absorben el líquido y el líquido va a subir por aquí. Entonces aquí está su línea de aforo, de enrase. Entonces hay pipetas que requieren que ustedes presionen el émbolo hasta que no quede ni una gota de líquido aquí, y hay otras que solamente con que quiten la jeringa, el volumen que se va a quedar aquí adentro ya está descontado del volumen total, ¿no? O sea, ya está calibrada para que ese volumen que se queda ahí sea insignificante, que no se tome
en cuenta, pues, ¿no? O sea, eso va a depender mucho del tipo de material que tienen. Hay pipetas incluso que se ocupan para pipetear con la boca. Esto no es recomendable jamás en la vida, sobre todo con disoluciones de ácidos o materiales que liberan gases, ¿no? Que se pueden intoxicar, ¿no? Siempre se debe de pipetear con una propipeta. Ahorita les enseño qué es, o con una jeringa, con una manguera en el caso de que no tengamos una, ¿no? Tenemos las probetas graduadas, que es este tubo cilíndrico con graduaciones. Las hay desde 10 mililitros, 25, 50, 100, 500 y 1000 mililitros, ¿no? Hasta 2 litros hay. Las hay de vidrio, las hay de teflón, dependiendo de lo que vayan a ocupar ustedes, ¿no? Por lo general, para vidrio van a poder ocupar casi cualquier tipo de sustancia, excepto las sustancias alcalinas, ¿no? El hidróxido de sodio no puede almacenarse en recipientes de vidrio porque los ataca. Los ácidos sí, no hay ningún problema, excepto el ácido fluorhídrico, porque reacciona con el vidrio, de hecho lo desgasta. No sé si han visto esos diseños increíbles que se hacen con el vidrio, y han visto que a veces está como opaco. Miren, les explico de cuál. De los diseños en vidrio. Donde hacen diseños como opacos, así. ¿Vamos bien hasta aquí? Ah, miren. Por ejemplo, los recuerditos que hacen. Así. Eso que se ve blanco ahí es vidrio también, pero lo atacan con ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico ataca el vidrio de esa forma, entonces se debe de guardar en recipientes de teflón. Muy corrosivo. Miren estos diseños. ¿Dudas? ¿Nada? No, ninguna duda. Perfecto. Cristalería de uso diverso, ¿no? Podemos tener el agitador de vidrio, que se ocupa para agitar disoluciones, ¿sale? Tenemos el embudo de vidrio, que funciona como un embudo de cocina para trasvasar. Este es embudo por gravedad, ¿sale? La mezcla cae por gravedad. Ahorita vamos a ver otro tipo de embudo. Este es el embudo de decantación. Este se ocupa para el proceso de decantación, es decir, separar dos líquidos de diferente densidad. Por ejemplo, si tuvieran ustedes aceite y agua, pueden separarlo mediante un embudo de decantación, ¿no? El aceite se va a quedar arriba y el agua se va a quedar abajo de esta forma que les voy a enseñar. De hecho, si quisieran una birria, un consomé sin grasa, pueden comprarse su embudo de decantación y lo separan. Aquí ya está. Miren, aquí está la imagen perfecta. Vean, por ejemplo. Tiene una llavecita al final donde pues podemos abrirla y va a caer el agua, ¿no? El líquido más denso se va hasta el fondo y así podemos separarlo. Muy bien. Navecillas de vidrio, estas son muy útiles para pesar sólidos, ¿sale? Aquí podemos pesar el sólido y directamente con una piseta con agua pasarlo a un vaso o a otro material donde vayamos a preparar una disolución. El matraz Kitasato, este es como un matraz Erlenmeyer, pero tiene una salida al vacío. ¿Y para qué se ocupa el vacío? Para realizar filtración al vacío. Pues sería esto. Filtración al vacío, que es una filtración más rápida que la filtración por gravedad. Miren, aquí por ejemplo tenemos todo el montaje, ¿no? Vean. Este es nuestro embudo Kitasato. Aquí lo tienen.
Tiene su conexión a la manguera de vacío. Esto es una bomba, un manómetro. O pueden conectarlo directo, no hay problema. Una funda de plástico, con la que aseguran que esto está en vacío. Un tapón. Y este es un embudo especial de porcelana, que ahorita lo vamos a ver, se llama embudo Buchner. Entonces nos sirve para que el vacío succione toda la disolución y pase de manera más rápida a través del papel filtro, que ya los venden en círculos. Estos son de marca Wattman. Muy bien. Este es bellísimo. Este se llama pignómetro. El pignómetro se ocupa para medir la densidad de los líquidos. Es como un matraz aforado, hagan de cuenta. Los hay de distintos volúmenes. Yo solamente había visto de 25 y 50, pero apenas vi que en el laboratorio de mi escuela tenemos de 10 mililitros. Entonces, ¿puedo medir la densidad? Sí, sí la puedo medir. ¿Cómo le hago? Pues agarro el pignómetro y lo peso vacío, ¿sale? Después lo lleno con el líquido hasta el esmeril, que es como se le conoce a esta parte del vidrio que embona perfecto. Y el exceso va a subir por capilaridad hasta aquí. Entonces retiro el exceso, lo seco bien. Y aquí ya me aseguro que este volumen que estoy midiendo es 10 mililitros, por ejemplo. Entonces lo peso lleno, por diferencias de peso del pignómetro lleno con el vacío, saco cuánto pesa el líquido y divido entre el volumen. Y ahí tengo mi densidad, ¿no? Son muy útiles para eso. Para bebidas alcohólicas, pues está otro tipo de densímetros que son por flotación, etcétera. Tubo de vidrio, ¿sale? Estos son versátiles porque los puedo doblar. Hay desde capilares hasta tubos más gruesos con los que puedo hacer tuberías, ¿no? Para distintos usos. Cristalizador es un material que, como su nombre lo indica, se ocupa para cristalizar. Es decir, para formar sólidos de manera ordenada, ¿no? Y pues toma o se aprovecha de la forma que tiene, que es muy ancho y poquito alto, lo que facilita la evaporación del disolvente. Material de porcelana. El material de porcelana, fíjense que lo vamos a ocupar para calentamiento extremo. Entonces, sirven para contener diversos materiales. Las cápsulas de porcelana son estas. Los crisoles son estos chiquititos. Entonces, en química del estado sólido, se pueden llevar a cabo reacciones en muflas, pero se requieren temperaturas altísimas. Entonces, la porcelana es un material que puede resistirlas, ¿no? Estamos hablando de temperaturas de 1200 grados centígrados por ahí, ¿no? El mortero y pistilo, este es el molcajete de la química, ¿no? Este se va a ocupar para moler, homogenizar sólidos, ¿sale? Y para los que no son de México, les explico qué es un molcajete. Eso es un instrumento prehispánico. Molcajete. Nosotros lo ocupamos para hacer salsitas, bien deliciosas, ¿no? Esto es piedra volcánica, y ahí machacas tu jitomate, tu chilito, hasta que queda así, ¿no? Salsa molcajeteada, muy rica. Entonces, pero aquí se llama mortero y pistilo. Pistilo es y mortero es donde se muele. El embudo Buchner, que fue el que les platicaba, que nos permite hacer filtración por vacío. Y ahora hablemos de los materiales de soporte y sujeción. Este va a ser el rey de todos, ¿no? El soporte universal. Es una placa metálica con una varilla de vidrio, de metal, en la cual podemos colocar los distintos instrumentos para sujetarlos. Se ocupa como base en conjunto con pinzas o anillos de hierro. El anillo de hierro para sujetar embudos, telas de asbesto, calentar materiales, etc. La pinza de 3 dedos para sujetar matraces.
Aquí sujeta el matraz, y de aquí se sujeta el soporte universal. Las pinzas para tubo de ensayo. Muy bien. Pinzas para bureta. Aquí puedo poner 2 buretas, 1 y 2. Y aquí tiene una mariposa que hace que se sujeta al soporte universal. La tela de asbesto. Que claro, el asbesto es tóxico, ¿no? Inhalado, para la piel. De hecho, no sé si han visto, ¿no? Que en varias series gringas siempre sale, o encontramos un problema de asbesto en su casa y tienen que tirar todo, ¿no? Porque pues resultó en un grave problema de salud. Tripié. Es como el anillo de hierro, solo que no necesita el soporte, ¿no? Entonces pueden colocar aquí la tela de asbesto y debajo un mechero de Bunsen para calentar. Triángulo de porcelana, le sirve para sujetar los crisoles recién salidos de la mufla. Pinzas para crisol, con estas pinzas ustedes pueden sujetar el crisol en esta parte. Radilla, que sirve para colocar los tubos de ensayo. Y materiales de calentamiento. Tenemos 2 tipos de mecheros de Bunsen, que se ocupan para calentar sustancias, ¿no? Se tiene que conectar al gas, y aquí tiene una pequeña rondana que giramos para permitir la entrada de oxígeno y que la flama sea adecuada. En este caso, cuando trabajen con un mechero de Bunsen, tienen que verificar que la flama sea azul. Eso quiere decir que la combustión está siendo completa. Lámpara de alcohol, si no tienen gas, llenan esta con alcohol, tiene una mecha de tela, les sirve perfecto para calentar. Mechero de Fisher, se utiliza principalmente para esterilizar materiales. ¿Sale? Esta es más en biología, ¿no? Cada una de estas tiene una gradilla con distintas llamitas. Va a formar una llama de mayor volumen que la del mechero de Bunsen. También tenemos parrillas eléctricas, y esas parrillas son geniales porque no solamente tienen calentamiento, sino que tienen agitación. Se las enseño. Entonces puedes ocupar unos agitadores están hechos de metal y recubiertos de teflón para que gire, ¿no? Parrilla con agitación. Vean, por ejemplo, sería así, ¿no? Ustedes ponen su vaso y ahí colocan la muestra con el agitador magnético. Ahí era video, ¿no? Ah, sí, aquí está bien. Por ejemplo. A mí siempre me encanta ver cómo gira. Vean. Eso que se ve girando ahí es el agitador magnético y permite homogenizar las disoluciones, ¿no? Muy bien. Luego tenemos baño con ultrasonido. El ultrasonido se ocupa para distintas cosas. Para extraer sustancias, para quitar sólidos pegados en los materiales. Se ocupa para llevar a cabo reacciones químicas, o sea, es muy versátil. Entonces, es un baño que adentro tiene un cristalito de cuarzo y un amplificador. Entonces, el cuarzo es un material piezoeléctrico. ¿Qué es eso? Cuando ustedes imponen una corriente eléctrica con ciertas características, el material empieza a vibrar. Entonces genera esa vibración con una frecuencia que provoca ultrasonido. Entonces pueden ocuparla. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya casi acabamos, pero si quieren, continuamos la siguiente clase. Nada más alguien recuérdeme que nos quedamos aquí en el baño con ultrasonido, ¿sale? Porque ahorita tienen otra clase, ¿no? Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas o preguntas rapidísimo? ¿Nadie? ¿No? No, todo claro, profe. Perfectísimo.
Entonces, pues cualquier comentario estoy a la orden, ¿vale? Sí, muchas gracias. Descansen, chicos, nos vemos el viernes por acá. Igualmente, Que les vaya profe. muy bien. Hasta luego, Bye, profe. bye. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.